Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Un cordial saludo desde Atlanta, Georgia, acá en los Estados Unidos. Les habla el doctor Alejandro Navarrete en nuestros webinars del Counseling Institute of Atlanta y ahora con nuestra nueva clínica Bilingual Counseling Atlanta. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema lamentablemente recurrente en nuestra sociedad. Vamos a hablar sobre el alcoholismo y los hijos del alcoholismo. Y para eso hemos invitado a un especialista que es el doctor Tulio Quevedo. Él es especialista en adicciones acá en Georgia y tiene una amplia experiencia en el tema, el cual nos va a compartir y nos va a educar un poquito sobre el problema del abuso del alcohol y cuál es el efecto en las familias, básicamente. Entonces vamos a comenzar. Bienvenidos. Bueno amigos, bienvenidos. Esta es una transmisión en vivo. Estamos en directo desde Atlanta, Georgia, desde Bilingual Counseling Institute y voy a presentarles al doctor Tulio Quevedo, que está ahí, ustedes lo pueden ver. Bienvenido Tulio, ¿cómo estás? Gracias, Alejandro. Eh, un gusto de estar nuevamente con tu audiencia. Que nosotros estamos tratando de brindar información y educación y orientación continua a la población hispana. Entonces, te agradezco que esta invitación. Lo que vamos a hablar hoy día es un tema muy importante, solo que la gente no está dando la importancia suficiente. Se trata acerca de los hijos adultos de alcohólicos. Entonces, los estudios no son muchos alrededor de esto. Hay libros, un libro de la doctora Janet Worthy, pero este libro salió en el año 83 y desde ahí han habido algunas publicaciones. El libro se llama Los hijos adultos de alcohólicos y bueno, la idea es conversar sobre esto y educarlos e informarlos un poco. Claro que sí, Tulio. ¿Quisieras decir algo más, Alejandro? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues este es un webinar que se da al público en general, en verdad. Todas las personas de alguna manera hemos vivido alrededor del alcohol, algunos son bebedores sociales, pero muchas de las preguntas que a veces nos hacen cuando vienen algunos clientes, por ejemplo, yo que hago mucha terapia de pareja, me dicen, bueno, es que mi esposa o mi esposo está tomando mucho, ¿verdad? Entonces, a veces podemos decir, bueno, mucho que, ¿cuál es el criterio? Porque pues el criterio de lo que es beber mucho alcohol puede estar determinado desde varios puntos de vista, ¿verdad? Para algunas personas mucho puede ser 2 cervezas, 3 cervezas, algunos se describen a sí mismos como bebedores sociales y algunas personas que quizás son alcohólicas, una de las primeras características que tienen es no describirse como alcohólicas ni describir que tienen un problema con el alcohol, ¿verdad? Y de eso vamos a conversar el día de hoy contigo, Tulio, que tienes años trabajando este tema y educar a la población un poquito para determinar cuál es el momento en el que quizás tengo que darme cuenta de cuándo es que yo tengo un problema. Quizás yo no me doy cuenta que tengo un problema, pero la gente alrededor mío, mi esposa, mi esposo, mis hijos o familiares que me están diciendo, oye, yo creo que estás tomando mucho, estamos teniendo problemas con el alcohol, ¿verdad? Pero todo eso tiene un efecto directo en la persona que consume el alcohol, por supuesto, y un efecto en la familia. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, Tulio, ¿qué nos puedes decir sobre el tema? Bien, interesante tu pregunta porque que la gente desconoce. Ujú, Por ejemplo, ¿cuál es el límite que una persona puede tomar sin hacerse daño? ujú, O sea, no estamos hablando de un diagnóstico de alcoholismo, porque para el diagnóstico de alcoholismo hay una serie de criterios diagnósticos y ujú, que eso
podría ser tema de una conversación en otro momento. Pero estás tocando un punto interesante. El punto es, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde yo puedo decir que estoy tomando demasiado? Y los estudios en Gran Bretaña, justamente ha habido hace poco, hace algunos años, unas directivas de la Dirección de Salud Mental de Gran Bretaña, en el que ellos estimaban, de acuerdo a los estudios, que no son estudios de unos años, son estudios de larga data, ellos hablan de que el límite máximo que uno puede tomar sin hacerse daño es 7 pintas a la semana, 7 pintas. Y 7 pintas traducidas a mililitros, que es lo que nosotros utilizamos, son 9 cervezas en lata, o sea, 9 cervezas. Entonces dice que lo máximo que una persona puede tomar sin hacerse daño son 9 cervezas. Claro, pero no es que te las tomen las 9 cervezas el mismo día. No, que tú te puedes tomar en el transcurso de la semana 9 cervezas, ¿ok? No significa que es diario, no, es 9 por semana. Ahora saquemos pluma. Puede ser una cerveza por día y un día que te tomes 3 cervezas, ¿no? O sea, no te va a hacer daño. ¿Y qué significa hacer daño? Significa que si tú pasas ese límite, puedes tener problemas en diferentes aspectos de tu organismo. Por ejemplo, puedes tener problemas hepáticos, puedes tener problemas gástricos, puedes tener problemas esofágicos, puedes tener, digamos, accidentes, problemas cerebrales, porque el alcohol no es propiamente una bebida inocua, que no haga daño, no, el alcohol hace daño, la cosa es saber tomar. Entonces, ahora el asunto es, si tú pasas eso, inclusive ellos hablan de la posibilidad de cáncer, ¿no? De cáncer pasado las 9 cervezas en lata por semana, ya uno está en riesgo. Ahora, esas cervezas las podemos convertir en vino o las podemos convertir en bebidas espirituosas como whisky o tequila, pero ahí se reduciría la cantidad, porque por ejemplo, 40, las bebidas espirituosas como el tequila tienen 40 gramos en 100 mililitros de alcohol, o sea, son al 40%. Entonces, y en cambio las cervezas tienen 5 gramos en 100 mililitros. O sea, tú tendrías que tomarte 8 cervezas, la misma cantidad. Si te tomas 100 mililitros de whisky, 100 mililitros nada más, ¿no? Tú ya estarías tomando prácticamente 40 gramos. O sea, es como si te estuvieras tomando 8 cervezas. O sea, miren y en el vino sería 2 cervezas. O sea, hay realmente una diferencia que eso se puede hacer. Claro, y esto determina de alguna manera el hecho de, por lo menos de lo que escucho en las personas, es, bueno, pero pues yo puedo tomar una cerveza diaria, pero pues eso significa, de acuerdo a lo que el doctor Tulio nos está diciendo, de que no hay un problema, evidentemente, con el alcohol. Pero ¿qué tal si comienzo a usar alcohol para poder descansar, para poder relajarme, para poder dormir, para poder estar un poquito más tranquilo, ¿verdad? Frente al estrés de la vida diaria? Entonces, quizás ahí podemos estar hablando no solamente con un aspecto, como lo dice el doctor Tulio, que es el aspecto de la, diríamos, de lo que es la cantidad de lo que nosotros tomamos, sino de lo que necesitamos, el consumo que necesitamos y el tener que depender de una sustancia para poder estar tranquilos, ¿verdad? Para poder dormir, para poder descansar. Sí, Tulio, te perdimos un ratito, creo que el internet se perdió. Sí, sí, se perdió, Tulio, el internet y por eso estaba haciendo yo un comentario adicional. Diríamos que lo que yo escucho, sobre todo en parejas,
Creo que ya te tenemos de vuelta, Tulio, pero de alguna manera lo que escucho yo en parejas es, bueno, ¿y por qué tiene que tomar tanto, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no Hola, puedo estar un día sin ¿me tomar? escuchas? Ahora sí, ahora sí. Sí, 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 sí. A ver, Tulio, ¿estás de regreso? Sí, bueno, no. Entonces, eh, eso es lo que yo escucho básicamente en las quejas de alguna manera, quejas de las parejas que conviven con personas que consumen alcohol frecuentemente, ¿verdad? Lo otro es que muchas veces el alcohol no solamente queda en que, bueno, me tomo una cerveza viendo una película y estoy tranquilo, tranquila, y no pasa absolutamente nada. Muchas veces las personas que ya comienzan a abusar del alcohol son personas que comienzan a tener ciertas características de personalidad diferentes, como que se convierten en otras personas, como que se vuelven más agresivas, como que se vuelven más impulsivas, como que el tono de voz les cambia y simplemente es como que no te metas conmigo, yo estoy tranquilo, acá no estoy fastidiando a nadie, estoy tomando solo, porque pues el alcohólico, para muchas personas, desde el punto de vista de lo que uno considera alcohólico, es las personas que están en la calle, que están en las cantinas, que dejan de trabajar, que dejan de hacer sus cosas en la vida diaria, que pues están de mendigos y qué sé yo. Pero eso es un mito porque no es totalmente cierto. Hay muchos alcohólicos funcionales que trabajan, que tienen sus familias y que de alguna manera están ellos como básicamente pues perturbando un poquito su propia vida, como lo decía el doctor Tulio, pero también el ambiente familiar, ¿verdad? Porque yo cuando he conversado con niños, a veces con adolescentes, dice, bueno, ahí viene mi papá, está tomado, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Entonces, claro, comienzan las discusiones a veces de pareja, comienzan las peleas de pareja, comienzan los intercambios de palabra, que otra vez, que por qué, que pues otra vez borracho, otra vez borracha o qué sé yo, y comienzan a haber peleas, claro, porque pues las personas que consumen alcohol frecuentemente son personas que de alguna manera tienen esa, diríamos, ese cambio de personalidad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es como que ah, comienza a haber se convierte a veces en la relación de pareja, muchas veces se convierte en una relación abusiva, de abuso emocional, de gritos constantes, de insultos constantes, por el tema del alcohol. Y el problema es que a veces ustedes saben que cuando peleas con tu pareja, pues eh, hay testigos, y esos testigos son los niños. Julio, estás ya de regreso, ¿verdad? Sí, ha habido problemas técnicos, ha habido problemas técnicos. No te preocupes, Tulio, porque estaba dando una introducción sobre cómo cambia el carácter y cómo una persona puede convertirse en abusadora emocionalmente, verbalmente, y los conflictos Claro, que pueden haber en la pareja y las consecuencias que pueden haber en los testigos directos que muchas veces son los niños que viven ahí, ¿verdad? exacto, así De es. eso estaba hablando. Pero continúa, Tulio, por favor. Bueno, justamente lo que es más conocido es digamos, de qué manera el alcohol afecta a la persona, a la persona que consume o excesivamente o al alcohólico, de qué manera afecta su organismo, su cuerpo. Pero de lo que no se habla mucho es cómo esta persona que consume influye en la familia y afecta a los hijos. O sea, ese es el punto del cual hoy día vamos a tratar. Porque la pregunta que dice la parte del título, padres alcohólicos, hijos alcohólicos, no necesariamente. O sea, existe estudios genéticos que mencionan que hay en una familia donde hay personas que consumen alcohol de manera abusiva o son alcohólicos, hay 4 veces más posibilidades de que alguien sea alcohólico que en una familia que no consume alcohol. 4 veces más. ¿Ok? También se ha visto que en los estudios genéticos, que en los estudios de gemelos idénticos, también se ha visto que es cerca del 60% de probabilidades que haya, digamos, posibilidades de que esa persona también tenga
algún tipo de alcoholismo. También experimentos en animales, en ratas, se ha visto todo esto. Pero, ¿qué significa? No significa que porque genéticamente tú puedes tener una carga genética importante, porque actualmente con la teoría epigenética se sabe que el gen interactúa con el medio ambiente de manera permanente. O sea, es un hallazgo, es una teoría que en realidad sería bueno que la exploremos, que sepamos más acerca de esto, porque qué importancia, ¿no? Todo lo que tú haces en tu casa, todo lo que tú, la forma como tú vives, la forma como tú hablas, como tú educas a tus hijos, están afectando genéticamente a tus hijos de una u otra forma. O sea, y bueno, se va a expresar cuando se haya una conjunción de situaciones en donde el alcoholismo salga adelante. Me explico. Por ejemplo, en pacientes diabéticos se ha visto que si uno de los padres tiene diabetes, hay un 30% de posibilidades que uno de los hijos salga diabético. Pero si los dos padres son diabéticos, la probabilidad de que salgan diabéticos es 60%. Y si hay dos padres y un abuelo de cualquiera de ellos que tiene diabetes, la proporción, o sea, la posibilidad de que haya un integrante diabético en la familia es de 90%. ¡Wow! Pero no significa que sea diabético. Va a ser diabético si esa persona que tiene la carga genética comienza a comer más de la cuenta o vive muy estresado y comienza a comer y su índice de masa corporal comienza a ser por encima de 30, cuando lo normal es 25. Entonces, cuando yo comienzo a entrar en obesidad, ya la posibilidad de que haga diabetes es mayor. Entonces, mientras más obeso sea, más posibilidades. Mientras más estresado esté y no maneje bien mi estrés, más posibilidades de que haga diabetes. Es igual en el alcoholismo. O sea, la carga genética se ha visto, acá tengo un interesante reporte del estimado de herencia en algunas enfermedades mentales. Por ejemplo, en el alcoholismo se ha visto que hay hasta 60%, de 30 a 60% de probabilidades. Por ejemplo, en el ADHD, que es el desorden por déficit de atención, es de 75%, ¿no? En el autismo puede ir de 60 a 90%. Y en la esquizofrenia de 70 a 89%. Estos son informes actuales. Entonces, el asunto es que no, o sea, eso es la carga genética, pero el asunto es cómo yo me vuelvo alcohólico si yo comienzo a beber de manera abusiva. Entonces yo comienzo a formar un hábito negativo y luego comienza a convertirse eso en una adicción. Entonces, pero yo tengo la carga genética, quiere decir que yo voy a ser más propenso a hacer alcoholismo que cualquier otra persona. Pero el asunto es que no es siempre, o sea, pero hay una fuerte posibilidad, como en la diabetes, o sea, es la misma, digamos, se puede aplicar el mismo criterio, ¿no? Pero bueno, entonces, hablando de cómo afecta psicológicamente, ya Alejandro ha estado esbozando algo acerca de que, ¿qué hace un padre que consume alcohol con mucha frecuencia? Lo que se ha visto es que hay índices más altos de trastornos mentales, como depresión. Hay índices más altos de casarse y formar familias alcohólicas. Y hay índices más altos de separación o divorcio. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que toma, y esto se ha visto, es de 10 personas, de 10 casos de violencia familiar, 7 de ellos están relacionados con el alcohol. Miren qué alta es la cifra. Entonces, imaginémonos, pongámonos en el caso, entra un padre que hace problemas en casa, comienza a haber violencia y hay niños en casa. ¿Qué siente ese niño? Pongámonos a pensar. Fundamentalmente ese niño siente miedo. Hay niños que se esconden bajo la cama cuando llega el padre o se esconden en el closet.
Hay niños que se salen de la casa, prefieren no salir a jugar con los amigos y cuando son más grandes irse con sus amigos que estar en casa porque la casa tiene un ambiente tóxico Ujú, y eso afecta a los genes, pero también afecta el área mental, el área psicológica. Por ejemplo, hay estudios psicodinámicos de acuerdo a no solo a Freud, sino los neofreudianos que ujú, hablan no tanto ya del instinto sexual de la libido o el instinto de muerte, hablan de las conductas aprendidas y hablan también de la interacción social, o sea, es una visión más holística. ujú, Entonces, ¿qué dicen ellos? Que cuando un padre no da seguridad a su niño, ujú, entonces, ¿qué ocurre? Este niño comienza a crear hostilidad hacia el padre. Pero ¿cómo? Ser hostil hacia tu padre no es bien visto por la sociedad. O sea, ujú, ¿quién va a odiar a su padre? O sea, eso está en contra de las normas sociales. Entonces, ¿qué hace el niño? Reprime su ujú, hostilidad. Y ujú, al reprimir su hostilidad, esa represión, esa energía que utiliza para reprimir, se desvía por otros canales que dan lugar a formación de conductas neuróticas, conductas inestables en esa persona, que las va a reflejar ya en su adolescencia o en su adultez. ujú, Entonces, por eso los divorcios, por ujú, eso el mal manejo de las emociones, ujú, porque ha habido hostilidad, ha habido miedo, ha habido energías negativas, el niño no se sentía seguro, entonces no había un buen apego a su padre, entonces comienza a desviarse esas conductas hacia conductas que son deseables. O sea, ¿qué pasa? Yo esa agresividad y ese miedo lo paso a mi inconsciente, pero mi inconsciente me está constantemente, digamos, molestando. ujú, Y mucha gente que es hijo de padres alcohólicos dice, ¿por qué yo soy así? ujú, Y en el estudio de Janet Watkins, en ese estudio de los hijos de padres alcohólicos, los hijos adultos de alcohólicos, se notan características que son clásicas, que son ya muy estudiadas. Y les voy a mostrar qué es lo que dice Janet Watkins. Hace referencia a 11 consideraciones que ha visto ella en los estudios que ha hecho con muchos niños de padres alcohólicos. La primera característica dice que los niños adultos de padres alcohólicos adivinan qué cosa es una conducta normal. ¿Y ahora qué significa esto? O sea, como ellos no han vivido en una familia donde hay vínculos normales, estos niños, cuando son adultos, adivinan qué es normal. Cuando yo tomo una decisión, yo no estoy seguro si lo que estoy haciendo está bien. O sea, estoy inseguro. ujú, Porque esta característica básica es que ese niño no está seguro ujú, de demostrarse como una persona normalmente lo haría, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué hace? La persona se aísla, ujú, comienza a tener temor por otras personas y temor a figuras de autoridad, ujú, ¿no? O sea, ¿por qué yo le tengo miedo a la policía? ¿Por qué yo le tengo miedo a los jueces? ¿Por ujú, qué yo le tengo miedo a los profesores o le tengo miedo? Porque ellos son figuras de autoridad que en mi inconsciente son como mi padre. ujú, Entonces, yo temo a esas personas. Y eso definitivamente afecta mi vida normal, porque a un policía yo no tengo por qué tenerle absolutamente ningún miedo, ujú, porque el policía está ahí para ayudarme, no está para hacerme daño. Otra cosa es que yo infrija la ley, que esa es otra cosa. Pero mientras yo haga mi vida normal y saludable en una sociedad saludable, pues el ujú, policía es mi amigo, el juez es mi amigo, el juez me defiende, ujú, ¿no? Los profesores me defienden, pero en la mente de estas personas, la figura de autoridad hay que temerle.
Entonces, esa es una característica importante. Alejandro, si en algún momento quieres intervenir, tú me dices para poder matizar esto también y no sea propiamente un monólogo, ¿no? Sí, claro que sí, Tulio, te lo agradezco. Y bueno, lo que estás describiendo básicamente es el cerebro de un niño traumatizado, ¿verdad? Así es. Porque el experimentar o el ver, porque no solamente los niños a veces tienden o tienen la tendencia de esconderse debajo de la cama o en el closet, como tú dices, sino también tienen tendencia a defender a lo que ellos consideran la víctima, ¿verdad? Y muchas veces terminan siendo lesionados, golpeados, y comienza a haber un abuso físico también fuera de lo que es el abuso verbal y emocional, ¿verdad? Ellos quieren participar porque ya están hartos de esta situación y se involucran de alguna manera poniéndose en el medio de esta pelea. Entonces, claro, todo eso, el ser testigos o el ser víctimas de ese maltrato directo, pues genera un cerebro que a largo plazo va a estar traumatizado y esas reacciones que va a tener un cerebro traumatizado de alerta, estar hiperactivo, hiperalerta sobre situaciones extrañas, sobre como tú lo dices, pues no sé qué cosa es normal y cómo debería portarme, pienso que los gritos es algo normal y que quizás crecí en un ambiente caótico, un ambiente tóxico y de alguna manera lo que hemos escuchado en terapia es, bueno, yo quiero ser alguien diferente a como era mi papá, o de repente me doy cuenta que termino siendo igualito a mi papá. Así es. Y hago exactamente lo que hacía mi papá. Y no me he dado cuenta y no he sido consciente. Claro, eso resulta como un proceso terapéutico, pero muchas personas lamentablemente no buscan ayuda terapéutica, pues porque no creen mucho en nosotros, número uno, o porque piensan pues que no vale la pena, cuando en realidad se ha demostrado de que la ayuda terapéutica es muy eficaz para ese tipo de problemas. Pero lo otro también es que para que haya un cambio real y enfrentar uno de los problemas que uno puede tener, hay que reconocerlo como que uno tiene un problema. Y a veces las personas que están en este proceso de alcoholismo no reconocen que tienen un problema, ¿verdad? De repente ya reconocen cuando las cosas avanzan muchísimo, cuando ya están en proceso de divorcio, ya la esposa le dijo que se vaya de la casa, ya perdió el trabajo y cosas así. Lamentablemente muchas veces pasan años en una situación en la que pues yo no me reconozco como que tengo un problema. Y si no hay ese reconocimiento personal, es el darse cuenta personalmente de que algo tengo que cambiar, que algo no está bien en mi vida, pues no va a haber ese primer paso fundamental, es cambiar, ¿verdad? Porque lo que yo escucho, por lo menos en los padres de familia, es que ellos quieren una historia diferente para sus hijos. Ellos quieren que sus hijos sean felices y no quieren que vivan la misma realidad que ellos vivieron. Pero coincidentemente y lamentablemente muchas veces repetimos la misma historia de la que vivimos nosotros como niños. Y eso yo lo que creo que tú estás describiendo muy bien, el cerebro de un niño traumatizado. ¿Cómo es que un cerebro que ha sufrido trauma reacciona y es hipersensible a estímulos que vienen de fuera? Y eso es algo que se manifiesta generalmente en la vida adulta. Así es muy claro lo que estás diciendo. Mm, Y ujú, esto se corrobora también con los estudios de Janet Wotis, sí, porque menciona que los hijos adultos de alcohólicos buscan parejas alcohólicas. ujú, O puede ser o no, buscar parejas codependientes. La ujú. codependencia es un tema, Alejandro, que en algún momento podemos Conversarlo. tomarlo para que la gente aprenda qué es codependencia, Ujú, porque el alcoholismo es la dependencia al alcohol ujú, y la codependencia es la pareja o la persona que está al lado del dependiente, o sea, es codependiente. sí, También le llaman para dependiente o para ujú, alcohólico, o sea, es al lado, ¿no? sí. Entonces, el hijo adulto alcohólico busca una mujer que tenga características codependientes, que era lo que había en mi casa, porque yo hago lo que yo conozco, lo que no me da miedo. Si yo no me voy a casar con una persona completamente saludable, porque ella me va a decir de buenas a primeras, no Ujú, tomes. Y sí. no, pues, O lo que he visto ahí también no en vas, parejas a veces es que uno se casa con un alcohólico habiendo tenido padres alcohólicos ¿sí? y uno odiaba el alcoholismo, pero resulta, porque la vez pasada una señora me comentaba, yo odiaba a mi papá que era alcohólico
y me termino casando con un alcohólico, Así es, ¿verdad? así No sé es, si es la idea de salvarlos, así eh, es, esa es la verdad. y eso, Eh, a veces se dan patrones de comportamiento en las relaciones que quizás la gente desde un punto de vista común, que digamos que no lo puede comprender muy bien, es, pero ¿por qué pasa eso, verdad? Y la respuesta es muy compleja, evidentemente, tiene que ver con muchas condiciones y características humanas y psicológicas, como tú la describes, ¿verdad? Pero claro, fuera de eso, diríamos, o sea, el darse cuenta, como yo te decía hace un momento, es fundamental, pero en lo que ocasiona en los niños, que estos niños algún día van a ser adultos, lamentablemente no necesariamente pueden ser conductas saludables, o a veces sí, o a veces uno se aleja completamente de esa toxicidad que uno vivió y decide hacer cambios sustanciales para su vida para tener una vida mucho más estable, mucho más tranquila emocionalmente. Eso puede pasar también, ¿verdad? claro, es parte de la recuperación, de la rehabilitación de una persona. ¿Es posible rehabilitar? Claro que sí, es Ujú, posible. Pero como dice Alejandro, darse cuenta es básico. Si yo no me doy cuenta, y esa es una de las características básicas de las dependencias, de las adicciones, es que uno de los síntomas básicos es la negación. Yo no quiero darme cuenta, sí, porque es doloroso darse cuenta, es sí, claro. doloroso. Muchos dicen, muchas personas dicen, mi papá no es alcohólico, él Ujú, tomaba nada más. Él sí, decía, yo estoy feliz. No, estaba alcoholizado, no estaba feliz. Entonces, me acuerdo mucho de una paciente que decía, mi papá no es alcohólico, él era un hombre feliz. Él ujú, repite lo que decía su papá, pero su papá era alcohólico. Y por claro. lo tanto ella tenía problemas psicológicos. Porque también otra de las características de que cuando te unes a una persona codependiente o alcohólica, los hijos pueden salir, puede haber hijos que no consuman alcohol, pero ¿qué Ujú, son? Son trabajólicos. ujú, Algunos hijos convierten esa falta, o sea, no llegan a hacer una dependencia química, sino psicológica. Se vuelven compulsivos, se vuelven jugadores en la máquina, se ujú, vuelven obsesivos por el sexo, ujú, sexópatas, se vuelven trabajólicos, trabajan ujú, todo el ujú, día, ¿no? Es un adicto al trabajo. ¿No? Y uno dice, ¡ay, qué bien! Mi papá trabaja mucho. No, es que así no es. Eso no es una vida normal. La vida normal tiene horas para trabajar y tiene horas para relajarse. O sea, es sí, parte de la normalidad de una persona. Entonces, el hijo sale con algunas alteraciones en su ujú, comportamiento, en su conducta, y son niños que no son felices, ujú, ujú, porque muchos de ellos hacen depresión también y muchos de ellos están, porque ha habido su cerebro, ha sido un cerebro traumatizado, repiten conductas dependientes, se vuelven, por ejemplo, se vuelven buscadores de aprobación. O sí, sea, tratan constantemente de querer agradar, o como ujú, decía Alejandro, de querer rescatar, de querer salvar a alguien. ujú, Pero en realidad no se pueden salvar ni ellos mismos. ¿Cómo van claro, a salvar a alguien? ¿No? claro. Entonces, muchas mujeres codependientes se casan con el marido porque dicen, yo lo voy a cambiar a este. Conmigo yo lo voy a cambiar. Ujú, Pero es una misión imposible, es porque tú no vas imposible. a cambiar a alguien que no quiere cambiar. Y Exacto. lo Ahora, único que vas a hacer es tener problemas en tu casa y te vas a claro. enfermar tú también. Entonces, Ahora, eso acá es vienen dos preguntas, Tulio. ¿Cómo reconocer en realidad que alguien tiene problemas con el alcohol? Y número dos, ¿qué puede hacer la familia si una persona no quiere buscar ayuda? bueno, realmente una de las formas como más capta la atención es lo que llamamos nosotros eh, cuando uno hace, digamos, imita, hay una tendencia a imitar lo bueno, lo Ujú, bueno. O sea, de nada sirve que tú recrimines, que tú presiones, ujú, que tú empujes, porque la esposa y los hijos del alcohólico lo recriminan, lo insultan, le dicen, eres un borracho del diablo, no sirves para nada. Y esa no es la forma. claro. La forma es, muchas veces, es hacerlo de una manera tal que uno realmente
capte la atención de otra persona. ¿Cómo? Ujú, Si yo sé que tengo mal y tengo codependencia, pues yo me voy a ir al especialista o a los grupos de Al-Anon, que son grupos muy parecidos a Alcohólicos Anónimos, ujú, a cambiar. Y cuando yo cambie, y cuando yo no me vuelva una perseguidora o no me vuelva un perseguidor, entonces la otra persona dice, tú has cambiado, ujú, yo quiero eso para mí. O ujú. sea, no se trata de que tú digas, cambia. Primero da el ejemplo. O sea, Claro. si tú quieres que tu hijo cambie, probablemente, o tu hijo está consumiendo drogas o alcohol, Ujú, alguno de los padres tiene problemas. ujú. Entonces, para que el hijo cambie, Claro. yo tengo que decir, yo voy a empezar por mí mismo. Yo voy a ir al terapeuta y voy a decir, ¿por qué está pasando esto? Y ahí vamos a comenzar a darte cuenta. Y cuando la persona cambia, la Ujú, otra persona dice, yo quiero eso. Porque así ujú. es. Cuando tú comes un helado muy rico, todo el mundo está salivando, ¿no? Porque Claro. dice, yo quiero eso que él tiene. O usas una camisa bonita, ¿no? Ujú, O tienes un carro bonito y dices, yo quiero eso. Pero cuando tú te portas como una, digamos, una persona saludable, ujú. feliz, ¿no? Entonces el otro va a decir, yo quiero eso también. Es una Sí. forma de motivar, no es gritando ni oponiendo, salvo que los casos sean muy graves y el alcoholismo o la adicción sea muy profunda, que requiere internamiento, que también es necesario. Pero esta es la forma ideal, digamos, para poder jalar. Ahora, si el hijo o la familia tiene problemas, pues vengan a consejería. Acá podemos hablar de esos asuntos. Y el dolor que se siente al experimentar estos descubrimientos va a ser bien guiado por especialistas. O sea, no hay de qué tener vergüenza, porque en realidad no se trata de que tú salgas a la luz y digas a todo el mundo tus problemas. Se trata de que tú busques ayuda profesional para que cambie esa forma de ser tuya, que te hace sufrir. Tú Sí, es muchas cierto. veces te estás preguntando, ¿por qué yo soy así? Ujú, Es una pregunta muy, ¿por qué yo soy, como dice Alejandro, ¿por qué si yo odiaba la conducta de mi padre, por qué me volví alcohólico? ujú, ¿Por qué? O sea, hay una razón psicológica que hay que hallar, hay que ir a esa etapa donde el niño fue, digamos, tuvo miedo, donde el ujú, niño sintió hostilidad hacia su padre, ¿no? ujú. Y que eso aflore, y que eso se, y cuando eso aflora, la persona comienza a sentirse mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que es característica también, es que las personas que son hijos adultos de alcohólicos tienen un Ujú, sentido de responsabilidad excesivamente desarrollado, ¿no? ujú, Para estas personas es más fácil preocuparse por los demás que preocuparse por sí mismo. Esto mm, tiene dos características. La primera es que si yo me preocupo por los ujú. demás, yo soy bueno, ¿no? Y no veo mis problemas. Claro. O sea, los demás tienen problemas, yo no los tengo. Y segundo, que si me preocupo por los demás, yo quiero rescatar, salvar a alguien. ¿Por qué? Porque al Ujú. salvar a esa persona, me estoy salvando yo. Sí. ¿No? De alguna manera yo estoy proyectando en el otro lo que yo tengo, ¿no? Claro, Entonces yo quiero rescatar al otro. claro. El fondo es que yo quiero rescatarme a mí mismo, ¿no? Entonces ese Ahora, sentido de responsabilidad, de querer que todo esté bien, y exijo, pido, pero no está bien. Sí, sí, sí. Alejandro, te escucho. Sí, muchos expertos en terapia de pareja, por ejemplo, hablan de la importancia de los hombres, eh, le llaman dejarse influenciar por sus mujeres. Los hombres somos un poco tenemos menos tendencia a dejarnos influenciar por parte de nuestras mujeres, a escuchar menos a nuestras mujeres, ¿verdad? O hacerle caso menos a nuestras mujeres. Entonces, quizás entrando un poco a este tema es, si a mí me dicen que debería buscar ayuda, que hay algo que no les está gustando de mí, o mira Alejandro, estás tomando mucho, en verdad me preocupa,
no sé, ¿por qué no buscas ayuda? Entonces yo puedo tener dos tipos de actitudes, ¿verdad? Puedo ponerme terco y decir, no, yo no tengo ningún problema, yo no soy alcohólico, yo tomo y cuando quiero yo dejo el alcohol. Así que no me fastidies y punto, que es una de las tendencias típicas de la persona que está entrando en un problema más profundamente en el alcohol, ¿verdad? Y la otra parte es, yo creo que tienes razón. Yo creo que debería buscar ayuda. Yo creo que sí, es cierto lo que me estás diciendo. De repente estoy tomando mucho. Ese tipo de conducta es la que puede llevarte a una conducta más de estabilidad y armonía en una relación de pareja y familiar. El tener esa predisposición a escuchar lo que los demás pueden comentar de mí que yo no me doy cuenta o que simplemente no he sido consciente de que en realidad estoy entrando en un problema serio. Pero a veces las personas no tenemos esa predisposición a escuchar a nuestros familiares que están cercanos a nosotros y hacerles caso. Por eso es que se llama dejarse influenciar, ¿verdad? Yo creo que tienes razón, voy a buscar ayuda. Y esas son las personas que dan el primer paso valiente de, por ejemplo, llamar a diferentes sitios de ayuda como nuestra clínica en Atlanta o buscarte a ti, Tulio, que eres especialista en esto, sentarte frente a ti con todo el valor que requiere, porque no es una actitud fácil, es una actitud que requiere mucho valor, mucho coraje, y decir, doctor Tulio, creo que estoy teniendo un problema con el alcohol. Creo que, no sé, mi esposa me ha comentado esto, mis hijos me comentan esto, y yo pienso que no, porque pues yo he tomado siempre mis cervecitas y las tomo desde los 15 años, pero no sé, pero yo siento que de repente sí necesito ayuda. Usted puede hacer una evaluación conmigo y determinarme si necesito ayuda, doctor, y qué es lo que tengo que hacer. Porque la primera, o sea, el auto percibir, el darse cuenta de que hay algo internamente, esa voz interna que te dice hay que cambiar, las cosas no andan por buen camino. Y encima escucho las voces de fuera de la gente que me escucha, de la gente que está a mi alrededor, que es la gente más importante y que la gente que sí me quiere y que en realidad quiere que yo esté bien. El aceptar y dar ese primer paso requiere mucho valor. Requiere mucho valor, pero es el paso fundamental para que las personas puedan cambiar y para que las personas puedan tener una vida estable, tranquila, ser un buen modelo para tus hijos y que vivan en un ambiente saludable y no en un ambiente tóxico. Yo creo que eso es fundamental en cualquier conducta humana, ¿verdad? El darse cuenta de. No sé qué puedes agregar a eso, Tulio. Sí, me has hecho retroceder un poco en el tiempo y a mí me gustaba siempre leer las fábulas. Las Ujú, fábulas, porque las fábulas muestran en una historia simple lo complejo que somos los humanos, ¿no? sí, Y me has hecho acordar de la fábula del sol, el sol y el viento, ¿no? ujú, El sol y el viento ven a una persona con una capa, ¿no? Encima de él y le dice, le hace una apuesta el sol al viento, le dice, a ver, te apuesto, ¿quién le quita la capa a esa persona? ujú, Entonces, entonces le dice el viento, bien, yo te apuesto, sí, se lo quito en un segundo. Entonces agarra y comienza a soplar y soplar y soplar fuerte, y mientras más soplaba, esta persona más se agarraba la capa y no pudo hacerlo. ujú, Entonces el sol le dijo, bueno, ahora es mi turno. Entonces el sol comenzó a botar sus rayos de luz, a ujú, dar más brillo, a dar más calor, y comenzó a haber más y más calor hasta que el hombre agarró y dijo, no hace mucho calor, yo me quito la capa. Ganó ujú, la apuesta el sol. Eso, si lo llevamos al aspecto terapéutico, ujú, cuando la persona le dice a su esposo, a su hijo, cambia, maldita sea, está actuando como el viento. ujú, Y cuando la persona actúa con amor, un amor digamos, saludable, no un amor sobreprotector, un amor saludable, un amor que le dice,
tú necesitas tratamiento, vamos a ver, o sea, no le impone, sino le sugiere que sería bueno para él en muchos aspectos. Mira cómo te va económicamente, podrías estar mejor, mucha gente lo ha hecho, ¿no? ¿Por qué no? Entonces actúa uno como el sol y da pie a que esa persona pueda digamos, elegir el tratamiento como una opción. Entonces, no nos enfrasquemos en querer que la persona cambie ¿no? Yo soy peruano, en peruano dicen a cocacho limpio, es cuando te agarran, te tiran cocachos en la cabeza, ¿no? No, no hay necesidad de tirarle cocachos, o sea, es cuestión de, de convencer a esa persona de una manera saludable, ¿no? Porque esa persona se los va a agradecer. Miren, miren, yo trabajo mucho con personas que tienen o han tenido DUI y estas DUI personas, para los que, perdón, Tulio, DUI para los que nos escuchan de fuera de Estados el Unidos. DUI es el Driving Under Influence, que es el manejar bajo influencia de alguna sustancia. Entonces está penado, yo creo que en la mayoría de países, pero acá en Estados Unidos se llama DUI. El policía detecta, te detiene y ve que tú has consumido alcohol, te arresta, te lleva a la cárcel. Y Ajá. ese es un cargo que tú tienes que enfrentar con el juez. Entonces, ese DUI, cuando es detenido por la policía, la persona maldice y dice, porque tiene que cumplir con un programa que implica muchos gastos y mucho tiempo. La persona que tiene un DUI gasta alrededor de entre 9,000 a 10,000 dólares en un año de probación, que es probation, le llaman al año en que esa persona tiene que demostrarle al juez que él no es alcohólico, que él no va a poner en riesgo a la sociedad. Por eso es probation, porque prueba algo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que no querían cambiar porque ya estaban, imagínense una persona que ha tomado toda la noche y de tan ebrio y cansado que está, se duerme en el semáforo. Y cuando llegan las 6, 7 de la mañana, los carros no pueden pasar porque el hombre está ahí. ¡Qué peligro! ¡Qué peligroso! Claro, Entonces, claro. el policía lo lleva, lo arresta, porque eso es un problema, es una falta. Esa persona, después de 10, 12 sesiones, dice, le agradece al policía. Gracias a ese policía, mi vida ha cambiado. Porque si yo hubiera seguido así, estaría muerto. Algo malo hubiera pasado, hubiera matado a alguien. Entonces, miren cómo hay formas, o sea, a veces este DUI que lleva programas, no a veces, muchas veces, yo creo que hay una proporción de más del 50% de los que van ahí, de alguna manera comienzan a darse cuenta que ellos tienen un problema, porque sí lo tienen Claro, un problema, claro. ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, esa Eh, es la historia, ese es el final feliz, ¿verdad? De darse cuenta, buscar ayuda, pero ¿qué pasa cuando yo no quiero buscar ayuda porque no reconozco que tengo un problema? Yo me identifico como un bebedor social, soy un alcohólico, pero me identifico como un bebedor social, como que no tengo un problema con el alcohol. ¿Habrá algo que pueda hacer la familia? Sí, como te digo, o sea, la forma de convencer es yo yendo. Esa es una de las formas. La otra Ujú, forma, como te digo, es sugiriendo. ujú, Y la forma es de repetirle constantemente la necesidad. Ahora, hay casos en los que la persona alcohólica ujú, ha convertido su casa en un desastre sí, y muchos temen dejarlo, o sea, dejarlo de lado, porque dice, yo no puedo dejar de lado a esa persona, pero a veces es necesario ser enérgico y a ujú, veces es necesario decir, bueno, tú te quieres hundir, ok, es tu decisión, pero sí, yo no tengo que hundirme contigo. ujú, Yo no ujú, tengo por qué, o sea, en ningún lugar está escrito que yo tengo que hundirme contigo. claro, Tú eres el que necesitas tratamiento y a veces una separación que puede ser, digamos, momentánea, ¿no? Puede también presionar a esa persona a que esa persona diga mi vida no está bien. Porque sí, si yo sigo al lado de esa persona haciendo lo que dice,
y dándole limonada helada después de que él se ha metido en una borrachera, Ajá. pues no estoy haciendo nada bueno, estoy reforzando una conducta negativa, ¿no? O si la persona dice, llama a mi jefe, dile que estoy enfermo, Ujú. llama tú eres el que te has tirado la borrachera. Claro. Entonces, dándole responsabilidades que son, o sea, realidades, también es una forma de presionar, pero no de mala forma, sino de una forma, digamos, adulta, ¿no? Ese es Claro. tu problema. Tú tienes un problema. Sí, Tú tienes que solucionar tu problema, pero yo no me tengo que hundir contigo. es cierto, No es tengo cierto. por qué hacerlo, ¿no? Y eso verás tú en parejas Oh, muchísimo. constantemente, ¿no? Sí. Sí, porque en nuestra clínica, como tú ves, bueno, tú te especializas en este tema de adicciones, pero pues tenemos especialistas también en parejas o algunos terapeutas que trabajan con niños o adolescentes que son los que viven en vivo y en directo, lamentablemente, esta problemática dentro de la familia, ¿verdad? Pero Tulio, diríamos, ya estamos llegando a la hora básicamente y tenemos que terminar. Ujú. Siempre agradeciéndote por tu tiempo, tus conocimientos. Este es un webinar que queda grabado en nuestras redes sociales. También lo vamos a agregar en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden compartirlo con alguna persona que le interese el tema o que piensa que les puede ayudar de alguna manera. En Atlanta, porque nuestra base está en Atlanta, ¿verdad? Podemos ver personas en terapia personal, en persona a persona, o podemos hacer terapia también virtual con gente que esté un poquito lejos de Atlanta, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen nuestro WhatsApp para los que estén fuera, 404-663-4158 y en Atlanta nos pueden llamar al 404-751-7336, ¿verdad? Si en algún momento ustedes consideran que necesitan ayuda, ya sea la persona que consume alcohol y que quiere parar ese consumo, o algún familiar quizás que no sepa qué hacer y cómo dar ayuda, o me quedo, me voy, qué necesito, doctor, de alguna manera también nos puede consultar, o traer a sus hijos que están en el medio de una batalla, una guerra en la cual no se quiere cambiar y el conflicto y la toxicidad es permanente, también podemos ayudar. Búsquenos para cualquier cosa, estamos acá para poder ayudarlos y otra vez esto queda grabado en nuestras redes. Y antes de terminar, Tulio, las últimas palabras, comentarios, conclusiones. Bien, solamente agradecerte, Alejandro, Ujú, y ofrecerles a tu público ujú, eh, una, una nueva conferencia en relación a la codependencia. sí, Hay un libro que es fantástico, que usted sería bueno que al que tiene problemas con alcohólicos en casa, sería bueno que lean ese libro. Ese libro es muy alentador, ujú, te da una serie de pautas. Entonces, hablando de la codependencia, podemos hablar de ese libro. Es una ujú. oferta que les hago. Probablemente en el transcurso de estos días o semanas vamos a estar juntos nuevamente, Alejandro. Claro que sí, Tulio, claro que sí. Esta es una problemática lamentablemente muy común, como ha dicho el Tulio, el doctor Tulio, los números de la gente que consume alcohol. Bueno, el alcohol es parte de la sociedad humana ahora en general, pero lamentablemente mucha gente termina en este problema del alcoholismo. Recuerden que el alcoholismo es una enfermedad que, por lo tanto, al ser enfermedad, una enfermedad crónica, tiene tratamiento, tiene posibilidades de tratamiento, pero hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda. Y bueno, otra vez, doctor, gracias, Tulio, por tu Gracias. tiempo y estamos en contacto. Y amigos, muchas gracias porque veo que ahí se han conectado mucha gente de Perú, de Colombia, de México. Acá en Atlanta también hay unas personas conectadas. Compartan, por favor, este video para las personas que por diferentes motivos no han podido escucharnos directamente y que puedan beneficiarse con la información que el doctor Tulio tan generosamente nos ha proporcionado el día de hoy. Muchísimas gracias.